Iglesia La Gran Comisión te presenta un mensaje para edificar tu alma y tu espíritu. En este servicio, grabado el 11 de marzo de 2018, nuestro pastor sigue en la serie de Hechos, hoy en el capítulo 23. Pablo recibió palabras de ánimo de nuestro Señor Jesucristo en los momentos más difíciles de su vida. Nosotros también podemos estar seguros que no importa la circunstancia, Jesús también está a nuestro lado. Ahora, abre su Biblia y escuchemos a nuestro pastor. Qué bueno es darnos cita acá. Dice la Biblia, entrad por su santuario, por sus puertas con acción de gracias. De verdad de que el unirnos, el estar aquí, uno a otro nos animamos y en sí nos levantamos, valga la redundancia, ánimo para seguir hacia adelante, porque no es fácil sinceramente ser cristiano, pero gracias al Señor que el Señor nos da la fuerza y la fortaleza. Estamos contentos porque Dios nos permite una vez edificar nuestro espíritu y nuestra alma. Bien, vamos a continuar con los estudios, más bien con las prédicas en serie que Dios nos ha permitido. El domingo pasado, si ustedes recuerdan, estuvimos predicando acerca de Hechos 22 y en esta ocasión vamos a estar en Hechos 23. Hechos 22 nos narró exactamente la situación en la cual el apóstol Pablo estaba delante de las grandes multitudes y lo estaban acosando constantemente y él dio su testimonio. Propósito de dar el testimonio era para decirles: hey, miren, yo era un hombre que estaba sumergido en la ley, pero vino Cristo y transformó mi vida. Y en esta ocasión les estoy contando de las maravillas que el Señor hizo después de que yo era fariseo de fariseos. El Señor ahora me permite testificar en su nombre. Bien, el capítulo 23, también el apóstol Pablo una vez más va a defenderse ante el concilio judío de Jerusalén. Y en esta ocasión sabemos que es el Sanedrín. Muy bien, vamos a leer en el capítulo 23, del 1 al 5. Por favor, me sigue con... Sí, por favor, el hermano siempre está pendiente allá para ayudarme, ¿ok? Gracias, hermano. 23 del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Quebrantando la ley me mandas a golpear. Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de su pueblo. Estar delante de un grupo de hombres que aparentemente son conocedores de la ley no haber sido fácil para el apóstol Pablo. Sin embargo, el tribuno, o sea, el jefe de todos los centuriones, dijo: la única manera de que realmente estos judíos se van a quedar satisfechos es oyendo una vez más al apóstol Pablo, y si tienen que acusarlo, que lo acusen en frente de mí para ver cuáles son sus argumentos, y de una u otra manera tal vez se pueden aclarar y pueden apaciguarse y no pueden continuar haciendo lo que están haciendo con el apóstol Pablo, porque lo querían despedazar, lo querían matar. Nos preguntamos, ¿qué es el Sanedrín? ¿Se ha hecho usted alguna vez la pregunta? ¿Qué era el Sanedrín?
Dice que el Sanedrín era en sí el grupo de judíos que estaban compuestos por seduceos, que eran los pudientes, los fariseos, que eran los legalistas, y los escribas, que eran los conocedores del Pentateuco, los 5 libros de la Biblia. Y habían algunas otras sectas ahí que realmente estaban componiendo el Sanedrín. Imagínese usted, es como estar enfrente de un tribunal y el apóstol Pablo iba a ser una vez juzgado. Filipina número 3. Entonces, enfrente del concilio, ahora Pablo se presenta y lo consideran un traidor. Me gusta esta parte donde dice el 23:1, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Cada uno de nosotros, ahora que hemos venido a Cristo Jesús, entendemos que es una limpia conciencia. Después de que Jesús tocó nuestras vidas, nosotros ahora estamos siempre en el propósito de pedirle al Señor que nos limpie nuestra conciencia, porque a veces puede ser que pequemos con nuestro hablar, pequemos con nuestra vista, pequemos inclusive con nuestro oír. Y el Señor desea que siempre estemos con una limpia conciencia. Para lograrlo, indudablemente necesitamos estar constantemente en comunión con Dios para que podamos experimentar tener una limpia conciencia. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a Pablo, más bien ordenó a los que estaban cerca de Pablo que le golpearan en su boca, después de que él expresó esas palabras. Y Pablo inmediatamente reaccionó y dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. O sea que una vez más vemos el temperamento del apóstol Pablo, que no se quedaba con nada, ¿verdad? Estaba molesto porque indudablemente, ¿qué harías tú si alguien viene y ¡paz! Te da un golpazo en la boca cuando estás hablando? Pablo no lo pensaba 2 veces. Le dice: ¿cómo es que comienzas a juzgarme? Le dice, si todavía no han oído que es lo que tengo que defenderme. Usted sabe que cuando usted y yo vamos delante de un juez, no somos culpables sino hasta que se oiga nuestro veredicto y el juez determina que sí, somos culpables o no somos culpables. Pues antes de que se le juzgara a Pablo, ya estaban ejecutándole, pegándole a Pablo, y eso le molestó muchísimo a Pablo. Pero sin embargo, nosotros sabemos que él era conocedor de la ley. Me gusta la actitud del apóstol Pablo, porque siendo conocedor de la ley, inmediatamente él se da cuenta que no debía de haberle contestado de esa manera al sacerdote. Y cita inmediatamente Éxodo 22:28 y dice: ¿injurias a los jueces? ¿Ni maldecirás al príncipe de tu pueblo? En otras palabras, les dijo: perdóname, efectivamente fallé. Citó la ley, porque muchos dicen: bueno, Pablo está enseñando algo fuera de la ley. Él mismo citó la ley, recordándoles que había fallado delante de Dios y delante de aquel individuo, y pidió perdón y continuó su defensa. Posiblemente Pablo no había aún reconocido a Ananías, posiblemente no tenía sus vestiduras de sumo sacerdote, por eso pudo haber actuado así. Pero lo precioso del asunto es que rápido Pablo inmediatamente mostró su humildad, su falta la corrigió inmediatamente, su respeto al oficio que Ananías tenía. No, uno dice a veces: ay, yo no le voy a pedir perdón a este hombre, porque de todas maneras. No, lo que tenemos que entender es la autoridad espiritual, el oficio que ocupa aquel individuo. Hay que respetarlo, aunque el individuo haga cosas fuera de lo que realmente debe de existir. Entonces, en este pasaje, por un momento vemos que Pablo está débil para responder.
Pero nos recuerda otro escenario. Y el escenario que nos recuerda es cuando Jesús estaba delante de Pilato. Pero Jesús, sabiendo la ley, no respondió, porque él había venido. Él no ha venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él dice que no habló nada, no respondió a sus superiores, sino que enmudeció, como estaba escrito, fue enviado como oveja al matadero. Ahora, ¿esto será para nosotros? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué haríamos nosotros en esta posición o en esta situación? ¿Cuáles serían nuestras reacciones el día de hoy cuando nos ofenden? ¿Te han ofendido alguna vez, querido hermano? Levanta tu mano. No, muy pocos. Nos han ofendido, ¿verdad? Con acciones, con palabras, nos han ofendido. ¿Qué hacemos cuando se nos ofenden? ¿Contestamos? ¿Armamos el lío? ¿Nos ponemos los guantes? ¿Nos ponemos a la defensiva? ¿Armamos la bronca? Si somos honestos, querido hermano, hay que pedirle al Señor en ese momento de apretura, ese momento difícil, que el Señor nos ayude para poner la otra mejilla. ¡Qué difícil es poner la otra mejilla! Es lo mejor, querido hermano, poner la otra mejilla. Y si alguien te quiere abusar y quiere tomar ventaja de ti, anda la extra milla también, dice la palabra del Señor. Perdón, no es el aparatito este, sino que es mi oído. Es fenómeno mi oído. La oreja. El reto para nosotros el día de hoy es respetar el oficio. Perdón lo que voy a decir. El día de hoy usted sabe, el presidente de los Estados Unidos no es una persona muy tranquila, que se diga. Dice unas cosas terribles, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que respetar, porque es la autoridad establecida y Dios le permitió estar ahí. Por lo consiguiente, tenemos que respetar el oficio. ¿Usted me está entendiendo? Así que aunque no nos guste como las personas que están en esa posición nos digan que hagamos y que no hagamos, respetemos la posición, porque ahí estamos nosotros sometiéndonos a la perfecta voluntad del Señor. Filipina número 5, por favor. Entonces vamos a ir a leer de Hechos 23, del 6 al 10. Entonces Pablo, notando que una parte eran saduceos y otros fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo una disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Hubo un gran vocerío, levantándose las escribas de parte de los fariseos, contenían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Habiendo gran disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, que bajasen soldados y le arrebatasen en medio de ellos y lo llevaren a la fortaleza. Pablo estaba una vez más sufriendo la situación. Yo creo que nosotros no hemos llegado a ese punto todavía, y Dios permite que no lleguemos como iglesia en los Estados Unidos, que nos persigan y que cuando ya venga cualquier situación salgamos huyendo o no nos identifiquemos en lo que hemos creído. Dios permite que nos paremos firme en las Escrituras, no importa cuáles sean las consecuencias. Número 6. Disensión en la corte. En estos versos notamos algo espectacular.
Dios prepara un evento donde les están otorgando a los miembros del Sanedrín la oportunidad de oír el testimonio de Cristo resucitado. ¿Saben? Lo precioso del asunto, el panorama completo que se le está cumpliendo al apóstol Pablo, es que el Señor dijo: lo he llamado para que le predicase a los judíos, a los reyes y a los gentiles. El Señor está prácticamente continuando el plan perfecto que tiene para aquel individuo. El Señor todavía no termina con usted y conmigo. Él está trabajando contigo y conmigo, así como estaba trabajando con el apóstol Pablo. Esta sería una oportunidad para que Pablo les aclarara las escrituras, por lo que en este momento y con valentía a alta voz hace esta declaración. A veces nosotros tenemos miedo, pero si tú y yo estamos sintonizados con el Señor, por seguro que Dios te va a dar palabras para hablar. En el momento que menos tú lo esperas, el Señor te va a dar palabras, y palabras certeras, para edificar o para decir la verdad, como le sucedió al apóstol Pablo. Entonces dijo: varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Así comienza él: acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. ¡Wow! ¡Qué hombre! ¡Qué hombre más habilidoso! ¡Qué sabiduría más grande la que Dios le había dado! Pablo sabía lo profundo e importante que es la doctrina de la resurrección. ¿La sabes tú, lo importante que es la doctrina de la resurrección? ¿La entendemos? Por eso es que Pablo entra ahí. Es más, para confortar su espíritu, nosotros vemos que era necesario para Pablo presentar este fundamento, la esperanza para Israel, y era necesario que se cumpliera la plenitud de la promesa de Dios. Y esta era la oportunidad de él para dar testimonio de la verdad de la resurrección de Jesús, aunque los seduceos a toda costa querían rechazarlo. Tú sabes que hay muchas religiones que no lo entienden todavía. La Biblia nos enseña claramente que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué fue lo que pasó? Que Cristo murió por nuestros pecados. Que Cristo resucitó al tercer día. Que Cristo resucitó al tercer día. Que la tumba está vacía. Y que Cristo es la primicia de la resurrección para tú y para el creyente que ha confesado su nombre. Y ahora está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por ti y por mí, dice la palabra del Señor. Lo creemos, querido hermano. Algunos movimientos religiosos lo espiritualizan acerca de la resurrección. No sé si sabías, pero eso es una estadística verídica. Una tercera parte de los Estados Unidos no creen la posibilidad de que hay resurrección. Media vez muere una persona, se olvidan de él. La Biblia es clara en enseñar que hay dos resurrecciones, la primera y la segunda. Vamos a hablar de la primera resurrección y vamos a ir a 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 18. Mira lo que nos dice la palabra y nos da el ánimo para que podamos entender en la primera y en la segunda resurrección. La primera: tampoco, hermanos, no ignores acerca de los que duermen. Usted ya ha tenido la oportunidad que alguien aquí de esta iglesia, ya han muerto bastantes que han perseverado. Ellos están durmiendo ahorita, esperando lo que el Señor decida después. Para que no nos entristezcas como otros no tienen esperanza. Pero si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él.
Por el cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahí está hablando del rapto. Si en este momento precisamente estamos haciendo conforme el Señor desea y estamos con una limpia conciencia porque su sangre nos limpió, entonces si Él viniera ahora mismo, vamos a ser levantados en un abrir y cerrar de ojos. No perdamos esa oportunidad de mantenernos en comunión constante con Dios. Por lo tanto, alentados los unos a los otros en estas palabras. La segunda resurrección. Fíjate que bien clara es la palabra. Aquellos que hemos de resucitar, ya sea porque hayamos muerto en Cristo, venimos con Él. Pero aquellos que todavía estemos vivos, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos para venir a reinar con Él en los 1000 años. Esa es la primera resurrección. Aquellos que hemos confesado el nombre de Jesús. Más aquellos que no han confesado al Señor y que han vivido en su desorden, van a resucitar también, como dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Ellos van a resucitar para estar enfrente del trono blanco, y ahí serán enviados conjuntamente con el diablo y la muerte al mismo lago de fuego. Somos conocedores como individuos, como cristianos, de la primera resurrección y de la segunda resurrección. Apresurémonos a mantenernos en comunión con Dios para resucitar en la primera. Bendito sea el nombre del Señor. Número 7. Aquí los saduceos rechazan la resurrección. Pero Pablo, siendo sabio, para defenderse un poco, lanza el pensamiento de la resurrección, porque sabía que de una u otra manera se iban a poner en argumento, en disensión. Mientras que estaban en argumento, él estableció el punto de la resurrección, aunque ellos mismos se pusieron en conflicto allá adentro. Mas los escribas se pusieron a la parte de Pablo, el fariseo, y de una u otra manera estuvieron de acuerdo con él, entendiendo que no había hecho él nada malo, mas había hecho lo correcto y que no era digno de muerte. Sin embargo, a todo esto había aflicción en la vida de Pablo, y el Señor viene y anima a Pablo. ¿Cuántas veces nosotros tenemos aflicción en esta tierra? Tenemos un sinnúmero de aflicciones, ya sea aflicciones de carne, aflicciones de salud, aflicciones de preocupaciones. ¿Cuántas situaciones de aflicción tenemos en esta tierra? El Señor viene y se le aparece al apóstol Pablo cuando está en la cárcel. Veamos Hechos 23:11, por favor. Estando en la cárcel, a la noche siguiente se presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Sin duda,
El apóstol Pablo estaba en esa cárcel con un sinnúmero de pensamientos, como a veces nos vienen a nosotros un sinnúmero de pensamientos, y estamos tal vez en las cárceles de los pensamientos que no sabemos cómo bregar con la situación. Tal vez nuestras emociones nos envuelven y nos agotan al punto de que nos sentimos en una celda. Sin embargo, Pablo de una u otra manera se anima y le manda un versículo a Timoteo, indudablemente, o a los corintios, y expresa esto: en mi primera defensa, 2 de Timoteo 4:16, y posiblemente ahora en mi segunda defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. No les tenga Dios en cuenta, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje, a que todos los gentiles oyeren y también todos los israelitas. Fue librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué tuvo esa seguridad? Querido hermano, cuando tú y yo estamos en situaciones dificilísimas en la vida que no lo entendemos y decimos: Señor, pero si tenemos tu cobertura, ¿por qué es que me está pasando eso? Se supone que como creyente o como cristiano no me tiene que suceder eso. Pero es necesario que pasemos por un sinnúmero de tribulaciones para que el poder de su presencia se perfeccione en nuestras vidas. Pablo fue rescatado en muchas ocasiones de situaciones difíciles, y él ahora sabía que Dios le había hablado. No sabemos si fue a través de una visión o fue físicamente. Cual haya sido la situación, Dios le habló y le dio ánimo. El Señor te habla a ti y a mí a través de su palabra, a través de su presencia, a través del ánimo que te pueda dar otro hermano, trayéndole palabras de ánimo a ti. Y tú has de sentir la presencia del Señor en las situaciones difíciles. A veces nos suceden cosas como estamos en la prueba y en la lucha, en la celda del dolor, en la angustia, en el sufrimiento, en la soledad, en la confusión, en no la claridad de pensamiento, y rápidamente le decimos a Jesús: sácanos de esta. No soy hijo tuyo, pues no soy cristiano, sácame de aquí. Somos a veces exigentes con Dios, y tú no sabes que el Señor tiene propósito de tenernos en esa posición, porque Él ha de glorificar su nombre. El hecho de que nos pone en prueba es para que confiemos en Él, que nuestra fe crezca, el ánimo crezca, y podamos decir: Señor, tú estás conmigo. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Dios desea tenerte ahí donde estás, y ahí el Señor quiere darte ánimo. Quiere enseñarte que vas a salir victorioso de ahí, pero no en tu tiempo, sino en el tiempo del Señor. Tú te recuerdas cuando José, en el Antiguo Testamento, él diría: bueno, qué injusto, que pudo haber hecho yo malo, y mis hermanos me vendieron. Y ahora todas estas sinnúmero de circunstancias me tienen aquí atrapado, y es más, llego hasta la cárcel y no entiendo por qué. Pero Dios una y otra vez le dio ánimo a José, mostrándole que su provisión era sostenerlo ahí para que pudiera aprender que el día que el Señor se glorificaba iba a ser un gobernador en Egipto. De igual manera David estaba en una situación difícil, todavía no era rey, y él sabía que el rey Saúl lo perseguía por todos lados para matarlo. Él se escondía en las cuevas. ¿Cuántas veces el Señor no le dio ánimo y cuidado? Así es como Dios también contigo y conmigo. Yo no sé por qué Dios tenga misericordia de esas religiones que se salen fuera del contexto. Como comuniqué el domingo pasado: pare de sufrir.
Si tú y yo paramos de sufrir, no crecemos, hermano. Y tampoco el hecho de que venimos al Señor no implica de que tú y yo ya no vamos a sufrir. Sí es necesario que suframos para seguir creciendo en el Señor. Una y otra vez el Señor animó a Pablo a través de que él dijo: sí, aquí estoy. No importa donde tú me quieras llevar, no importa la prueba, la lucha que tengas que darme, aquí estoy, tú ayúdame. En una ocasión, en los versos anteriores, también el Señor animó a Pablo y le dijo, Hechos 18 del 9 al 10, no temas, sino habla, no calles, porque yo estoy contigo. Ninguno podrá contra ti la mano para hacerte mal, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Una vez más el Señor animando al apóstol Pablo. Dios permita que este mensaje que el día de hoy el Señor nos permite compartir nos sirva de un ánimo y que entendamos que Él está al cuidado de las situaciones, no importa que nosotros nos sintamos solos. Él ha prometido estar con nosotros. La Biblia nos da testimonio que Jesús nos cuida en todo tiempo, aún en medio de las circunstancias adversas. Ten ánimo para que podamos desarrollar nuestra fe. Por eso es que dice la palabra en 1 Juan 5:4 y 5:5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. En esa misma cárcel, el Señor le envía palabras de ánimo al apóstol Pablo. Indudablemente, tal vez las tinieblas, la oscuridad que lo abrumaban en ese momento, porque haber dicho, bueno, te he servido, Señor, y pareciera que toda la carga viene sobre mí, pero la misma presencia de Dios vino y comenzó a disipar toda oscuridad emocional en su vida, porque él en su corazón deseaba que todos los judíos se convirtieran, todos los compatriotas de él se convirtieran y escucharan el mensaje de salvación. Pero Dios sí le dio una gran oportunidad. Él posiblemente en ese momento de la cárcel haber pensado, bueno, tal vez hice mal, tal vez fallé, tal vez cuando se me dio el golpe no debía de haber respondido así, posiblemente no, el hecho de que me golpeó, mejor me hubiera quedado callado. Pero la realidad es que contesté, perdóname, Señor. Seguramente que él estaba expresando eso. El Señor es un Dios que sigue animando a su pueblo. No importa las circunstancias, no importa las situaciones en las que estamos, el Señor siempre manda palabras de ánimo a través de su palabra y a través del Santo Espíritu de Dios. La palabra no retorna atrás vacía, sino que hace el efecto deseado si hay un corazón listo para percibirla. Jesús anima a su pueblo. Jesús anima a todo aquel que se acerca. Aquella mujer que no tenía consuelo, tenía 12 años de flujo de sangre. Jesús le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. No solo le dio ánimo, sino también le dio salvación. A los discípulos, cuando lo vieron que Jesús caminaba sobre las aguas, se asustaron porque pensaron que era un fantasma. Y Jesús les dice, ten ánimo porque yo soy. Mira, querido hermano, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Es necesario que entendamos que Dios tiene propósito y cuidado para ti y para mí en esta tierra mientras estamos agarrados de Él. Sea el nombre de Dios exaltado y glorificado en esta preciosa mañana.
Aún Pablo no sabía lo que le veía o le anticipaba al siguiente día. Ese es el error más grande que los brujos cometen. Le hacen sentir a la gente que les pueden adivinar el futuro. El único que sabe el futuro nuestro es Dios, Jesús, y nadie más. Si el brujo te dice algo, eso es pura mentira del diablo. Te quiere manipular. Pero Dios sí sabe el futuro. Sin embargo, el apóstol Pablo, siendo un instrumento de Dios, todavía no entendía lo que le iba a pasar el día próximo. Él no sabía que se estaba tramando una situación para matarlo. Se cree que eran como 40 judíos. Nosotros decimos los judíos, pero si los judíos son tan buenos, ellos no hacen nada, ellos aman a Dios. No, los judíos eran malos. 40 estaban tramando como despedazar al apóstol Pablo. Y el sobrino del apóstol Pablo, el apóstol Pablo tenía una hermana, ¿sabían ustedes? El sobrino dice que escuchó la trama. Y cuando le escuchó, inmediatamente se puso incómodo, molesto. Y rápido fue al apóstol Pablo y le notificó: mira, aquí están tramando algo para matarte. Entonces el apóstol Pablo inmediatamente le dice: anda al tribuno, dile al centurión que te lleve y le cuentas qué está pasando. Cuando eso sucede, Pablo prácticamente le pide favor a su sobrino que vaya y comuníquele al tribuno, y le comunica al tribuno lo que está pasando. De verdad que nosotros no entendemos el futuro, hermano. Nadie de nosotros sabemos qué va a suceder el día de mañana. ¿Sabes tú qué va a suceder el día de mañana para ti? No, ni yo tampoco. Por eso es que cada día tenemos que someternos al Señor, porque no sabemos qué va a pasar. De aquí a una hora más adelante no sabemos qué va a pasar. Está en las manos de Dios, está al cuidado de Dios. Por eso es que Pablo recibe una nueva visión y le dice: así como tú has testificado en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma. Tú sabes que lo que hemos estado tratando o lo que hemos estado predicando, prácticamente él está cerrando aquí el tercer viaje misionero. Sin embargo, se cree que el cuarto viaje misionero era dirigido hacia Roma, donde él iba a terminar sus días, donde él prácticamente iba a morir. El anhelo de Pablo era cumplir el propósito de Dios. Y Dios le afirma aquí que no solo sé que iba a quedar en Jerusalén, que ya había testificado, pero que ahora lo llevaba a los gentiles de nuevo de Roma para que continuaran haciendo el trabajo que Dios lo había llamado. Qué alegría para Pablo, aún estar en la crisis, en la situación más difícil, ser obediente a predicar el evangelio. A veces nosotros, ¿sabe qué pasa? Cuando estamos en crisis, cuando estamos en dolor, cuando estamos en problemas, como que, hey, ¿para qué voy a testificar? De todas maneras, si testifico y miren la situación que estoy, ¿y qué testimonio voy a dar si Jesús no ha hecho el milagro? Mira, a Pablo no le importó nada de eso. Él continuó predicando como Dios le había dicho. Y no importaba su situación, él seguía glorificando el nombre del Señor. Para Pablo era un gran deleite continuar haciendo el trabajo. Eran buenas noticias para él, la asignación nueva. Mientras que a veces nosotros aquí, fingimos ser cristianos, somos cristinos. Hello.
nos molesta cuando nos dicen hay trabajo que hacer en la obra. Expresamos una frustración y un enojo. ¿Otra vez más trabajo? Los supervisores a veces cuando les traemos trabajo, ay, otra vez. Los líderes también cuando vienen, más trabajo, otra vez. Estos no paran de darnos trabajo. Alégrese, querido hermano. Deleitémonos en la presencia del Señor, que el Señor quiere seguir usando su iglesia para la gloria de su nombre. En medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de la confusión, Dios nos quiere seguir usando. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor quiere que tú y yo traigamos más personas a Cristo, que su nombre sea glorificado, que nos recordemos que la oración, en la oración hay recurso de bendición. Que nos acordemos que todavía hay personas que necesitan del mensaje del Señor. ¿Cuántos homeless, cuántas personas en casa están allá necesitados de un mensaje de ánimo y de consuelo? Aquellos que están desanimados los podemos animar porque tenemos palabra de consuelo, tenemos palabra de ánimo para ellos, las buenas noticias del Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Número 9. En este capítulo nos da el testimonio que no solo recibimos ánimo, sino que cuido también de parte del Señor, no solo a Pablo, sino a ti y a mí, usando personas y eventos. Si Dios hubiera descuidado, no se hubiera revelado ese complot que había contra la vida del apóstol Pablo. El tribuno escuchó y le dijo al niño, al sobrino de Pablo, anda y no le cuentes a más, que yo voy a tomar control de ello. ¿Sabes qué hizo Dios? Inmediatamente este tribuno dijo, yo ya no sé qué hacer con esta situación, porque el Sanedrín una vez más quieren matar a Pablo. Mejor yo se lo voy a mandar a Félix, el gobernador Félix, en Cesarea. Dios nos permitió estar en Cesarea, hermano. Qué tremendo ese lugar. Y estuvimos en la situación de Herodes Agripa. Tal vez en la próxima oportunidad tenemos unas fotos para enseñarles. Cuando llegamos a ese lugar, estos romanos eran increíbles para la construcción. Entonces viene este tribuno y decide mandar sacarse digo, me lavo las manos porque ya no sé qué hacer con Pablo. Era la provisión de Dios mandarlo a Cesarea. ¿Y sabe qué hizo el tribuno? Dice, ok, le voy a mandar 200 soldados, 70 jinetes, o sea, caballos con jinetes, y otros 200 soldados con lanza. ¿Cuántos iban en total? A ver, aquellos matemáticos. 470 cuidando al apóstol Pablo. Y otra cosa más hizo. Decidió que fuera la tercera hora de la noche. No se sabe si era las 9 de la noche o las 3 de la mañana, pero salió a esa hora para que no le hicieran daño al apóstol Pablo. ¿Acaso no había cuidado? ¿Acaso no había provisión? Todavía Dios no había terminado con el apóstol Pablo. Dios todavía no ha terminado contigo. Tú tienes mucho que hacer por delante. No te detengas ahí. Dile, el Señor no cuida de mí. Eso no es cierto. El Señor cuida de ti, aún en las circunstancias adversas. Y el testimonio que tienes y lo que estás pasando ha de servir para la gloria de su nombre. Sea el nombre de Dios exaltado y glorificado en esta preciosa mañana. Pongámonos de pie, por favor.